Siglo XXI. Las nuevas tecnologías de información y comunicación han trastocado la vida a nivel global. Con la llegada de la red Internet, se han dado transformaciones profundas, tanto en la educación, comunicación, economía, como en la política, cultura y artes, llegando hasta las comunidades indígenas, urbanas y rurales, aunque a estas últimas en menor proporción. Estos nuevos medios de comunicación pueden resultar útiles por su inmediatez, capacidad ilimitada de difundir información y la posibilidad de conectar a un gran número de personas al mismo tiempo, de manera dinámica y atractiva. En los últimos años, se han dado iniciativas para el fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas, destacando los activismos digitales realizados por distintos jóvenes en Latinoamérica que aportan al proceso de autoidentificación y generan espacios de uso y aprendizaje por medios virtuales. Bueno, en este trabajo estamos explorando 4 redes sociales: Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Queremos conocer quiénes hacen lo que hemos llamado nosotros activismo en nuestras lenguas con el fin de revitalizarlas o con el fin de fortalecerlas, ¿no? Entonces, por ahí buscamos las características, los logros que han tenido, el impacto que tienen y también conocer las dificultades de ese trabajo. El equipo estuvo conformado por Elías Ajata, investigador en Bolivia, Soledad Guzmán, investigadora en Ecuador, yo, Nila Vigil, investigadora en el Perú. La coordinación de la investigación estuvo a cargo de Carlos Cayapa, de Bolivia. Se aplicó una metodología de investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, con estrategias virtuales de investigación que nos permitieron acercarnos a los activistas digitales en sus experiencias y perspectivas. Mi nombre es Christopher Vargas Quispe, pero me conocen más como Sachinin en redes sociales. Soy creador de contenido quechua actualmente, pues me dedico a hacer doblajes de fragmentos de películas, trailers, animes. Mi nombre es Cecilia Quiñones Ramos. Mi nombre es Carmen Mohuanca Rojas. Nosotros iniciamos en el 2020, casi finalizando la época de la pandemia, un proyecto sobre la cultura xánica. Queremos mostrar la vivencia que es aquí, la realidad que se vive aquí por la selva central. Mi nombre completo es Naira Cantatayita Bautista. Bueno, yo me dedico a la difusión del idioma aymara en redes sociales, principalmente en TikTok, YouTube, Facebook y también un poco de Instagram. El nombre con el que estoy en dichas plataformas es Curiaquita Naira. Mi nombre es Carlos Manuel Puyaivich. Yo soy de la provincia de Cañar, de aquí de Ecuador. Me llama mucho la atención lo que son los videos. Entonces yo veía de qué tipo de contenido quiero hacer en las redes sociales. Estaba en eso. Por un lado estaba como que hacer un contenido así relacionado con humor, entretenimiento, ese tipo de cosas. O también estaba como que hacer un contenido algo que tenga valor. Walikiwa hilanaka kuyakanaka sutika Rubén Hilari Quispe aymaranja hilalo Jespi haqearu taipin kiritwa kamara que irtatas kiwa que haqearuja ukata aka haqearu tamaka uktasiwa aka aymara hakun hamatsaka lika internet hiskeja ukata ipinja unstaspan amancha taspan aymarat kamo akail qasita no aymarat kampunwa arsuta no TikTok pasa
Conocen a Twitter, ukapas, anucasti Blogspot, ukapas, a WordPress, a YouTube, tokensa, takay ko na kanwa, aymarat kam sarayataski. Hanita aymarat kam ars kanyani, hanita aymarat kam istay kanyani, wawasan na kakunso unikani. Wat akha wawasan na katakipit hakichas tan, hiwasan na kahiliri na kama. No, wawasan na ka unikaneka, optico unikaneka, ocupan na kaja, sartaya parkini. Antes, cuando era adolescente, no me interesaba mi lengua, no lo veía el interés de compartir mi lengua, porque la misma sociedad también te obligaba a que eras zampa o eras nativo, o sea, una discriminación. Pero hoy en día, viendo viendo el internet, el crecimiento de todo también, veo y es muy importante mi lengua. ¿Por qué voy a estar ahí si yo soy ashánica? ¿Por qué no sacarlo adelante? Eso siempre les inculco también a mis hermanos ashánicas. Les digo, ¿sabes? Si nosotros tenemos un valor importante, ¿por qué no distinguirlo? El contenido que yo hago no es para todo el mundo, es siempre para ciertas personas que estén interesados en aprender el quichua. Por ejemplo, yo crecí de niño escuchando hablar quichua siempre a mi abuelita, que es más, o sea, siempre nos comunicábamos así. Hoy en día todo podemos encontrar, o la gran mayoría de cosas que buscamos podemos encontrar en las redes. Entonces yo decía, ¿por qué no llevar esto también a las redes sociales? Sin la lengua aymara no habría Cuya Gitanaira, ¿no? La lengua aymara es todo, es el eje para hacer los videos, para hacer los materiales didácticos, para hacer todo tipo de materiales, siempre es en torno de la lengua aymara. Y en todo este trajín que hemos ido realizando, hemos ido identificando un cierto número de activismos digitales. En Bolivia se han encontrado 487 esfuerzos de activismos digitales, tanto en lo que es Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. En el Ecuador, 122 esfuerzos, de la misma manera en las mismas redes sociales, y en el Perú, 321 esfuerzos. Hay iniciativas que tienen 4.000, 5.000, 25.000 seguidores. Tenemos una experiencia en Facebook que tiene 260.000 seguidores y un poco más. Puede que para el mundo virtualizado no signifique nada, porque ahí hablan de millones de suscriptores y seguidores, pero cuando hablamos de contenido que tiene importancia cultural, importancia social, estos números son importantes, son significativos. Son experiencias que están siendo dinamizadas por jóvenes. Son los mismos, digamos, hablantes de las lenguas, son los mismos miembros de las comunidades indígenas que están abriéndose camino en este ciberterritorio para generar procesos de comunicación entre la población, para generar conciencia en la población que es mestiza, que es hispanohablante o de otra lengua que no sea indígena, y también un poco encontrar el espacio para la reivindicación, para el fortalecimiento lingüístico, identitario, cultural. Lo que hemos visto es una diversidad muy grande de acciones. Algunos tienen más una orientación eminentemente educativa, ¿no? En cambio, otros activistas tienen más la intención de mostrar la lengua, pero desde distintos otros ámbitos. O sea, la presencia de estos jóvenes en las redes sociales, visto desde cualquier punto cardinal del mundo, es también un aspecto que le devuelve dignidad, que le da fortaleza a la identidad propia, ¿no? Entonces creo que eso, por ejemplo, no se lo ha discutido, no se lo ha pensado, ni siquiera imaginado desde la política pública. Quizá este nuevo espacio, que es el ciberespacio, puede darnos luces para resultados mucho más contundentes en términos de revitalización de las lenguas indígenas, ¿no? En los logros de Pamenena, como ahora, para mí esto es un logro, ¿no? Que nos toman en cuenta
una investigación, en un proyecto, nos han invitado en las radios del nacional, en algunas tesis que también han querido investigaciones. Al tomarnos en cuenta, nos sorprende la llegada que tenemos con este proyecto, ¿no? Ukamaraki ukami panua chamachatas que hakarot pachha taki kunatsipana no yati chirinakar yatistataski yata karinakam amuiki pataski kamsnasa akahakaron kirinakaja machak aronako unstayataski. Una de las mayores dificultades que tal vez he tenido es que en un inicio yo no contaba con, y hasta ahora todavía no cuento con un equipo así como me gustaría tener para ofrecer un contenido de mejor calidad. El primer obstáculo con el que me encontré fue el hate de personas que pues ¿cómo se puede decir? Pues que no les gusta su trabajo, solo que insultan o que mandan comentarios de mala fe, ¿no? Yo creo que me va a dar un poquito más de tiempo para poder dedicarme también a los videos, porque sí lleva tiempo también grabar, yo mismo edito y esas cosas. También si es que me da la oportunidad, pues me gustaría colaborar con otras personas que también realizan un contenido similar a lo mío. Akahakaron kirinakaja machak aronako unstayataski kunat walha kanaka hiskisipre kunat sa han aronaka ut ki hanekhay ay marata utisite hanekhay aka utisite khasa hiskisipre ukat ukami panha kamsanya sa unstayña pi hichakipteña aroja. Más que nada la gente siempre pide eso, ¿no? Quiero seguir aprendiendo su lengua. Y como tampoco, como yo crecí también fuera de mi alcance de la comunidad, entonces siempre decía, tengo que investigar y luego le enseño. Bueno, no voy a estar enseñando cosas que también no son. Entonces, como tenemos 7 variantes, yo debo conocer esas 7 variantes para poder ahí enseñar. Esta investigación que nos hemos trazado conjuntamente, tanto desde Bolivia, desde Ecuador y Perú, sobre activismos digitales. El equipo realmente valora todo ese esfuerzo que los activistas han ido realizando de manera muy personal, propia, de convicción. Y bueno, también sabemos de que estos resultados que estamos sacando en este estudio son un acercamiento a unas ciertas cifras, en el sentido de que sabemos de que este mundo digital, este ciberespacio, este territorio es bastante dinámico. Entonces estamos conscientes de ello en los resultados, ¿no? Usualmente en los estudios o diagnósticos sobre lenguas indígenas se va viendo una notoria brecha, ¿no? Es decir, de que en gran parte de lenguas indígenas los abuelos aún hablan la lengua, los padres también la hablan, bueno, saben, pero no necesariamente la transmiten, y son justamente estas generaciones de jóvenes niños donde ya se hacen más notorias el conocimiento de lenguas, ¿no? Las nuevas tecnologías son un espacio bastante potencial, es decir, de que en este grupo de jóvenes que van utilizando los celulares, las computadoras, y donde en cierto modo se hace visible de que no han aprendido inclusive una lengua desde niños, van aprendiendo poco a poco. También de fondo que está la visibilización de sus pueblos, los problemas que se van viviendo y cómo ellos van mostrando estas reivindicaciones, estas demandas.